Estas tertulias de Albero Charro, y es un placer hacerlo como lo hacemos. Es un placer primero viendo cómo vemos este mesón lleno, y es un placer hacerlo con los invitados y con los compañeros que hay en la mesa. Por un lado, como ustedes saben, Saúl Jiménez Fortes, que es el que nos ha congregado aquí hoy, con el que vamos a hablar de los valores del toreo. Los valores del toreo, que yo creo que si nos preguntamos a todos los que estamos aquí, probablemente coincidiríamos la gran mayoría en que son el valor, en que son la lealtad, en que son la creencia en uno mismo, en que es la tenacidad, es la verdad, es la lealtad. Yo creo que todos esos valores, si hay alguien que los encarna en el mundo del toro, es precisamente el torero que tenemos aquí, a Saúl Jiménez Fortes, a quien quiero muchísimo como amigo y a quien admiro muchísimo como torero, porque creo, y estaremos todos de acuerdo, que estamos ante un grandísimo torero. Tenemos también en la mesa, que la conocéis muy bien, mejor que a mí, a Verónica Tapia, que me encanta también que esté aquí, Verónica, porque hablábamos ahora mientras llegaba Saúl con Marta y con Alberto, de que las mujeres en el mundo del toro todavía nos pegan así un patadón, sobre todo los grandes medios. Solo hay que ver las jornadas y las grandes tertulias, y me encanta que salgan nuevas generaciones de periodistas taurinas y que se involucren y que estén en las mesas y hablen con la gente. De Saúl poco os puedo contar, os lo decía antes, creo que si un torero encarna todos los valores positivos que tiene el torero, ese es Saúl. A Saúl de Salamanca lo conocemos perfectamente. Saúl, de hecho, se ha forjado mucho en Salamanca como torero. Él es malagueño, pero realmente Salamanca es su segunda casa. Conoce el campo de Salamanca casi como la palma de su mano. Salamanca le ha visto hacerse torero. Y además, Saúl también es pues el hombre que volvió prácticamente de la muerte. Y fue aquí en Salamanca también donde tuvo uno de sus percances más graves, de esas 25 jornadas que jalonan su cuerpo, y como yo le digo, tiene más empalmes ya en el cuerpo que la estación de Medina del Campo, porque está recosido por todos los lados. Pues precisamente aquí en Vitigudino tuvo una de sus percances más graves, muchos a lo mejor esta vez en la plaza. Yo os puedo decir que ese percance lo tuve que cubrir para El Mundo, y Javier Hernández, ¿no?, me lo decía muchas veces, fue la noticia más vista. Más de 2 millones de personas seguían a diario la evolución de Saúl a través de la información del Mundo, con lo cual, bueno, pues podemos casi presumir de que hemos vivido los momentos más bonitos de Saúl cuando se hacía como torero, y también los más duros. Y como creo que por mi parte ya está presentado, porque el protagonista de la tarde es él, pues vamos a pasarle, si te parece bien, Vero, la palabra. Y por supuesto, Saúl, la primera pregunta es casi obligada. Se anunciaba que ya después de esa larga lesión, esa complicación tremenda que has tenido en tu última lesión, curiosamente la que no parecía la más grave, vas a volver ya este año a los ruedos. ¿Cómo vuelves en este 2020, Saúl? Buenas tardes. Buenas noches. Pues bueno, lo primero, dar las gracias a Albero Charro y a todos los presentes, muchos amigos, pues por venir aquí, ¿no?, hasta arriba, ¿no? Que esperemos que pasemos una buena jornada. Pues la verdad que sí, que me encuentro ya físicamente muy bien de la lesión aquella pues, que tuve, que es verdad que ha sido bastante compleja, ¿no? Luego profundizaremos un poco, y ya pues preparándonos y con la ilusión plena de volver cuanto antes, vamos, en cuanto empiece la temporada. Además, ya se había anunciado alguna vez tu reaparición. Me imagino que si ya una lesión es dura, Saúl, el hecho de verte anunciado y que de repente vaya llegando la fecha y una complicación nueva te impida volver a la plaza, me imagino que tienes que estar deseoso, ¿no?, ya de pisar la arena. Sí, con cierta, pues bueno, con mucha ilusión de ponerse el traje de luces, de vivir esa experiencia, de volver a los ruedos, ¿no?, y porque se va echando de menos, ¿no? El hecho de torear, es cierto que desde julio, agosto llevo toreando ya en el campo, y lo va uno normalizando, ¿no? Es decir, cuando los primeros tentaderos que hice después de tanto tiempo parado, pues la verdad que te sientes muy afortunado, muy agradecido por volver a torear. Y bueno, creo que esa misma sensación de reencontrarte contigo mismo es la que voy a sentir cuando me vista de luces de nuevo y vea el público, ¿no? Y va a ser como un debut, ¿no?, de alguna manera. Bueno, antes de nada, ya que empecé presentando Ana, saludaros a todos.
creo que la tarde de hoy es muy especial, no solamente porque eres un hombre con una gran historia, Saúl, sino también un torero muy especial para Álvaro Charro, sobre todo porque eres el padrino. Y también, bueno, antes de nada decir que me hace mucha ilusión estar presentando contigo, Ana, porque creo que eres una gran profesional, con muchísima más experiencia que yo en todo esto, por supuesto. Creo que va a ser una tarde bonita en la que voy a poder aprender también de vosotros dos. Y bueno, dices, Saúl, que vuelves con las ilusiones renovadas afrontando esta temporada 2020, que para ti es un volver a empezar. A mí me gustaría saber que ahora mismo qué buscas en tu tauromaquia, qué cosas nuevas va a poder apreciar el aficionado de ti. Pues bueno, yo creo que el concepto del toreo mío, tal cual, está bastante definido, ¿no? en todos estos años, ¿no? En cuanto a lo que es pues, mi compromiso con la profesión, mi entrega, ¿no? Creo que lo que busco pues, es cada vez pues, torear con mayor sencillez, con mayor naturalidad, con menor esfuerzo, con más limpieza y con una manera más rotunda, ¿no? Me gustaría pues seguir siendo ese torero pues apasionado. Me siento orgulloso de que todavía pues, veo el toreo con mucha inocencia y con mucha ingenuidad para lo que llevamos por las experiencias que he pasado, ¿no? Que me sigo sintiendo que toreo de una manera muy, ni mejor ni peor, ¿no? Muy virgen, ¿no? De una manera muy inocente y realmente es algo que no he buscado, ¿no? Que es algo que simplemente pues lo aprecio, ¿no? Y después de todos estos años pues mi toreo podía haber sufrido otro tipo de variaciones, ¿no? Y sin embargo pues creo que sigo toreando con esa misma inocencia de cuando vine por primera vez aquí a Salamanca, pero con mayor técnica, con mayor dominio y con mayor con mayor pozo, ¿no? Claro. Sí, a mí una cosa, Saúl, que me llama mucho la atención de ti, es que si lo están viendo aquí con esa tranquilidad, quizá, o esa paz que transmite Saúl hablando. Saúl es una persona que tiene un mundo interior bestial, y esa paz que transmite, incluso su manera de vivir, es una persona parsimoniosa, pero sin embargo es curioso porque cuando ha sufrido alguna lesión, es que vas al hospital y ya mismo está de ¿qué? O sea, como que le vencen las ganas de volver, cuando a muchos toreros precisamente una lesión fuerte, una jornada fuerte les hace perder el sitio. A ti, sin embargo, parece como que tus lesiones como que te han reafirmado en tu voluntad de volver, y como decías ahora a Verónica, además sin variar lo que es el concepto, sin apenas variarlo, ¿no? Es decir, yo quiero que pase por aquí el toro y aunque me lleve, pasa por aquí. Sí, yo pienso, soy de la opinión que los percances y uno los asume desde el primer momento que uno decide ser torero, ¿no? A mí me costó mucho decidirme a ser torero porque es algo como que realmente yo desde niño veía como algo muy grande, ¿no? Y estuve durante mucho tiempo pues bueno, queriendo torear, queriendo aprender, ¿no? Pero llamaba a ser torero algo muy que lo apreciaba mucho y le daba mucho valor, ¿no? Entonces creo que cuando uno da ese paso y cuando uno en el día a día se prepara y asume todos los compromisos que tiene la profesión, ¿no? En cuanto a la dedicación, al entrenamiento, sin querer, de manera inconsciente está asumiendo todo tipo de contrariedades, ¿no? Muchas veces sean en forma de percance o en forma de no contratos o de fracasos o de cualquier vaivén que te da la vida, asume esos inconvenientes, esos riesgos, ¿no? Esas trabas. Bueno, hablabas de percances y antes decía Ana, 25 jornadas, ¿no? En tu cuerpo, y bueno, percances muy graves, esos de las ventas de Vitigudino. Bueno, esto te sucede también porque eres un torero que expone mucho y que pisas terrenos que a veces parecen estar prohibidos. Y yo, una pregunta que estaba ahí en casa, digo, le voy a preguntar. Yo no sé si tú pisando o exponiendo tanto cada tarde, cruzando esos límites, pisando esos terrenos, ¿has encontrado ahí una zona de confort, de sentirte a gusto ahí delante de todo, pisando esos terrenos?
Pues bueno, es difícil encontrar el confort delante de todo. Creo que va un poco de lo contrario, ¿no? Pero lo entiendo, lo entiendo. Lo que ha querido decir. Y es decir, la pregunta más bien, ¿no? Dice, ¿por qué lo haces, no? ¿Qué es lo que te llama, ¿no? La atención para volver a hacerlo, ¿no? Porque es verdad que alguna gratificación tienes que tener para seguir haciéndolo, ¿no? Y es verdad que esa sensación, esa emoción, yo creo que va también uno con la forma de ser de uno, ¿no? Y toreas así porque eres así o porque el aficionado que hay en ti. Es decir, yo cuando me siento entendido y me pongo a ver a otros toreros, pues me gusta ver la manera de interpretar que yo hago, ¿no? Es decir, más bien yo toreo para satisfacer al aficionado que tengo en mí, ¿no? Entonces, en gran parte, pues no sé, uno torea así pues porque es lo que siente, porque las prioridades que uno tiene y bueno, y después pues muchas veces los toros pues también te dan satisfacciones muy grandes, ¿no? Cuando tú eres capaz pues de controlar la embestida de un toro con tanta fuerza, con tanto tamaño, tantos kilos, simplemente con cualquier movimiento de una yema de tu dedo, pues puedes desplazarlo, puedes moverlo, ¿no? Y con tanta sutileza, controlar tanta fuerza, pues es una sensación que engancha mucho, ¿no? Saúl, bueno, ya un faenón en Málaga empezó a marcar por así decirlo, cruzó esa línea del torero para grandes aficionados al torero para el gran público. Yo creo que ahora mismo Saúl Jiménez Fortes tiene ya un nombre por derecho propio en la tauromaquia. Os voy a contar, si me lo permiten, una anécdota en el hilo de lo que ha sido lo imposible, ¿no? Cuando Saúl estaba aquí en la UCI, en Salamanca, después de lo de Vitigudino, pues yo recuerdo que bueno, cuando lo intubaron, pues Mabel, su novia o su mujer, entraba a verlo, y entonces a Saúl lo primero cuando lo despertaron, de forma lúcido que tenía, le dieron una pizarrita para que pudiese escribir. Y era un miércoles el día que a Saúl lo despertaron. El percance fue un domingo y el miércoles lo empezaron a despertar. Entonces a Saúl le dan la pizarrita y escribe la pizarrita: es ya viernes. Y dice la enfermera de la UCI: ay, fíjate, pobrecito, se ha despistado, fíjate, pregunta que si es miércoles. Y dice Mabel: no, es que el viernes toreaba en la Malagueta. O sea, el tío se despierta de un coma y lo que está pensando es que tenía un compromiso en su tierra, en Málaga, una plaza importante. Saúl, cuando luego tú eres consciente, a lo mejor, no, porque quizá en esos primeros momentos, a lo mejor no eres ni consciente de la gravedad que han tenido algunos de tus percances. Cuando tú haces de verdad una visión interior, de verdad merece la pena tanto esfuerzo, porque a ti nadie te ha regalado nada. Y eso cuando se dice de que estás para sacrificar tu propia vida, ¿sabes? Merece la pena. Yo creo que esto no tiene vidas, Marce, ¿eh? Porque yo sí las tengo. A ver, ahora sí. A lo mejor es que no tengo yo más local. Pues eso, que si cuando uno hace esa introspección, merece. Bueno, a mí me oís bien, ¿no? Sí. Por la derecha. Por la derecha, sí. Están las cosas como. Yo quiero en el concierto aquí en Salamanca para que veas. Pues eso, que si uno hace ese ejercicio, cuando decimos que uno arriesga su propia vida, que es verdad, que es que a vosotros os va la vida en ello, ¿merece la pena, Saúl, pasar por lo que se pasa? Pues no lo sé, hombre, cuando uno lo hace es porque te merece la pena, ¿no? Es cierto que quizás el día que lo dejes de hacer o el día que no estés metido de lleno en ello, o que no te sientas capaz de afrontar esos compromisos, quizá dejará de merecer la pena, ¿no? A lo mejor porque lo ves desde fuera, ¿no? Yo creo que el que merezca la pena o no es una elección que uno tiene y entonces, como la elección está en uno puede decidir verlo de un lado o verlo de otro, ¿no? Entonces, más bien está la pregunta en si quieres seguir toreando o no, ¿no? Y bueno, claro que me lo he preguntado muchas veces, evidentemente la vez que más me lo he preguntado fue después de Vitigudino, porque fueron pues las jornadas muy seguidas, ¿no? Y durante un tiempo pues ahí no sabía qué contestar, ¿no? Pero a mí sí me merece la pena porque
cada vez que uno torea, de alguna manera expone lo mismo, ¿no? Unos días tienen más riesgo por los toros, por las circunstancias, por otros días asumen menos, pero al final siempre se asume un gran riesgo, ¿no? Y no siempre te cogen los toros, ¿no? No siempre te cogen los toros, y cada vez que te cogen los toros, cuando te pegan una voltereta, no siempre es grave, no siempre es una cornada, y cada vez que te digo una cornada no siempre es grave, ¿no? Entonces son muchas las veces que no pasa nada y que sin embargo te llevas para tu casa, te llevas para tu interior la sensación de haber hecho lo que te gustaba. Entonces depende desde el punto de vista que uno quiera verlo. Es cierto que me han pegado muchas volteretas, pero es cierto que de todos los días que he toreado, pues quizás ha sido un tanto por ciento bastante bajo los que los toros han cogido, ¿no? Depende de cómo se quiera ver, evidentemente, ¿no? Mucha gente puede ir a este chico no está muy bien, pero bueno, yo pienso que por un lado tienes que ver qué pesa más, ¿no? Si tu vocación, tu afición o tienes otras aficiones, otras vocaciones y otros caminos que tomar en la vida que te gusten más, ¿no? y no quieres asumir eso. Yo creo que además tú eres un torero que sabe anteponerse a las circunstancias y que a pesar de lo duro que te han pegado los toros, al contrario de hacerte pequeñito, te haces más grande. Y después de esos percances, en 2027 en Málaga decides enfrentarte tú solo a 6 toros. Y yo te quería preguntar, ¿por qué Málaga y qué necesidad tenías entonces de enfrentarte, de encerrarte en solitario con 6 toros? Y 6 toros además de 6 ganaderías completamente diferentes, con lo que se supone, ¿no? Salir un toro nuevo y cambiar el chip totalmente porque cada uno te va a pedir una cosa. Pues mira, me alegro me haga la pregunta porque realmente pues lo que uno le motiva es dar grandes tardes de toro, grandes faenas, mostrar su tauromaquia, mostrar lo que uno está trabajando visualizando, soñando durante tanto tiempo, ¿no? Y fue una corrida en la que creo que ha sido de los días para mí, ¿no? De cara a esa introspección que hablábamos, ¿no? Antes, que más me han servido en mi carrera, ¿no? Quizá no ha tenido tanta relevancia de aquí para afuera, o sí, no lo sé, pero sí ha sido, yo que sido lo que más importante, pues ha sido de las tardes que más me han hecho crecer como torero, ¿no? El preparar 6 toros a conciencia, que sabía pues, que tenía que llenar el escenario durante las 2 horas y media de espectáculo, durante los 6 toros, cada toro con su registro, ¿no? Y la verdad que me hizo durante muchos meses preparar la corrida con mucha conciencia y creo que gracias a ello pues se dio una vuelta de tuerca más a mi tauromaquia y muchas de esas cosas que se trabajaron pues salieron, ¿no? en el ruedo, ¿no? Evidentemente pues uno aspira más y a dar tardes más redondas, más completas, pero creo que fue una tarde muy importante en mi trayectoria. Y hablando de tu trayectoria, Saúl, ya son muchos toros. Dicen muchos toreros que nunca sale el toro soñado, pero de lo que llevas hasta ahora, ¿cuáles son las faenas cuáles son las faenas con las que te has visto más fuertes o con la que quieres que se identifique más ese toreo de Saúl? Pues bueno, no sé, es decir, uno muchas veces no es objetivo también. Ha habido tardes en las que me he emocionado, por ejemplo, mucho toreando y a lo mejor recuerdo una tarde, por ejemplo, en Manzanares, que salieron cosas muy bonitas y que me emocioné mucho toreando, pero bueno, quizás no era objetivo, o sí, porque fue una tarde que le brindé un toro a Víctor Barrio, era todo bastante reciente, ¿no? Y creo que lo es con mucho sentimiento y fue también justo el año después de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y la verdad que mi intención era clara, ¿no? Era de torear para él y bueno, y me emocioné mucho, ¿no? No sé si fue una mejor faena o no, pero es de las tardes que más me he sentido toreando, ¿no? Que más me emocionó. Es que al hilo de lo que dices, y no sé si estarás de acuerdo también, pero me imagino, como cualquier, vamos a decir, artista, ¿no? Pero a lo mejor hay veces
que del torero hacia afuera y al revés, del público hacia el torero, pues a lo mejor no se sincronizan las emociones, es decir, que a lo mejor habrá veces que lo que tú estás queriendo transmitir, a lo mejor los tendidos no se enteran, y a lo mejor otras veces habrá faenas que lleguen y que a ti personalmente pues no te satisfagan tanto, ¿no? O sea, que es curioso eso. Sí, es curioso. Yo pienso que cuando realmente uno sí se entrega, pone toda su pasión, y eso realmente normalmente se transmite, ¿no? Cuando se transmite, y yo creo que sí hay esa sincronía de que al final el público entiende ese sentimiento y lo siente igual que tú. Hay otras faenas que creo que a lo mejor se torea más de una manera más racional, en las que a lo mejor no hay tanto sentimiento, tanta emoción, pero ha habido riesgo o ha habido conocimiento, maestría, y eso pues son matices que a lo mejor son más subjetivos y más difíciles de interpretar, ¿no? No digo a veces porque el público lo valore, a veces porque no lo valore, a veces porque uno piense que lo que ha hecho ha sido mucho más meritorio de lo que a lo mejor el público lo ha visto, porque uno también quiera satisfacer su ego. No quiero hacer de menos a nadie, ¿no? Sino que esa falta de sincronía normalmente llega cuando se torea de una manera, creo, más racional. Cuando uno se entrega en la plaza y el sentimiento surge y el toreo surge, generalmente en casi todas las plazas, en casi todos los públicos, hay esa sincronía entre el torero y el público. Bueno, yo te quería preguntar por la tarde de las ventas de 2018, al hilo de lo que decía un poco Ana, quizá no fue una tarde en la que el titular fuera Saúl Jiménez porque sale por la puerta grande, ¿no? Pero cortaste una oreja frente a esa correa de Victorino que podrías haber cruzado la puerta grande. De hecho, estuviste a punto de no ser por el fallo con los aceros. Yo creo que esa tarde fue, bueno, no sé cómo la ves tú, una tarde importante en tu carrera, porque se vio también un torero entregado, pero un torero más maduro, yo creo que más reposado. ¿Fue esa una de tus mejores tardes? Sí, creo que ha sido en Madrid, quizá ha sido una de mis mejores tardes. Creo que gran parte de la gente de la afición de Madrid, gran parte del público en general, ahí quizá lo coge como referente de decir, bueno, pues ha dado un pasito más en su trayectoria, ¿no? Yo pienso que ya desde varios años antes, ¿no? Quien haya seguido mi trayectoria quizá más de cerca, ha ido saliendo en plazas menores, en esa búsqueda de torear con mayor verticalidad, con mayor naturalidad, buscando una mayor reunión y buscar un toreo más despacioso, ¿no? Y quizás eso pues viene desde el 2016, ¿no? Pero es verdad que en una plaza tan relevante como Madrid pues no había conseguido lograrlo quizás hasta ese domingo de Ramos, ¿no? Y que se logró por momentos, ¿no? Realmente, por momentos, entre el viento y todo. Pero creo que fue una carga bastante intensa y todavía mucha gente pues me la recuerda, ¿no? Creo que por momentos se van a quedar imágenes a mucha gente, ¿no? Y eso es bonito, que yo creo que uno torea también para dejar huella, ¿no? Y para que las personas que se sientan entendido a verte se lleven ese recuerdo para toda su vida, ¿no? Y bueno, aunque después las puertas grandes también son importantes y son necesarias, y bueno, me hubiera gustado rematar la tarde así, saliendo a hombros, pero bueno, saldremos, ¿no? Volveremos a Madrid. Al principio hablábamos del título que da la charla, ¿no? Esos valores del toreo, Saúl lo decíamos, tiene valor, tiene verdad, tiene pureza, tiene profundidad, tiene clasicismo, pero también Saúl ha sido un torero que tiene algo que, si me apuran, es casi más difícil de tener en el mundo del toro. Saúl ha sido siempre un torero que ha optado por la independencia. Saúl ha estado lejos de las grandes casas de apoderados y eso yo creo que tiene un mérito añadido. De hecho, hay que ser muy valiente y muy puro, porque tal y como está ahora mismo el sistema, o lo que llamamos el sistema de podrido,
optar por la línea independiente, irse a pequeños apoderados independientes y no ir con las grandes casas, también es ir a contracorriente, Saúl. Hace nada, vamos a la actualidad, yo creo que somos muchos los que te esperamos, recibíamos con mucha alegría ese apoderamiento de Luisito, que finalmente no ha sido posible, se ha anunciado hace un par de días, creo. Bueno, pues eso que supone a la hora de volver, no sé si tendréis o tendrás por ahí algo en mente, si has tenido ya alguna oferta, si puedes hablar, si no puedes hablar, porque si no te lo pregunto yo, te lo van a preguntar ellos, así que hay que preguntarlo también. Pues bueno, la verdad es que viví pues, el apoderamiento de Luisito con mucha ilusión, ¿no? Y hemos empezado a trabajar juntos, pues hará eso un par de meses. Y bueno, por otros motivos de causa mayor suya, con referente a su tema laboral, ¿no? Pues él me dijo bastante apurado que no podía cumplir con su compromiso, ¿no? Y bueno, entonces pues toca eso, pues buscar otro proyecto, ilusionarse de nuevo con otras personas. Evidentemente, claro que pues durante toda esta semana pues uno pues está viendo cosas y está ilusionándose con otros proyectos, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Realmente también lo intento compaginar pues con la preparación, ¿no? De la temporada, porque está todo muy cerca y hay decisiones que también se tienen que tomar ya, independientemente de que tengas apoderado o no. Y tampoco quiero dejar de lado esa preparación, ¿no? Porque creo que es importante ahora mismo también tener la cabeza en el toro y en lo que quieres que salga ese día que torees, ¿no? Porque si simplemente pues, estás pensando en cuándo toreas o en quién te va a acompañar, quizá me da miedo que se resienta lo que luego va a salir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya estamos estos días compaginando pues, un poco todo y ubicándonos, pero bueno, realmente lo importante es crecer como torero y bueno, y seguir en esa línea. Nosotros esperamos que eso te salga bien, porque yo creo que te lo mereces y lo digo de corazón. Si no te lo merecieras, a lo mejor me callaría, pero es que creo que Saúl se merece de verdad ya esa vuelta. Casi si me apuras, Saúl, por todo lo alto, porque yo creo que toda esta trayectoria tan difícil y tan arriesgada y tan dura, yo creo que las personas que hemos seguido un poco tu trayectoria, y en Salamanca somos muchas, porque aquí te hiciste torero, yo creo que lo que decía Verónica, ese pozo de madurez, eso ya se transmite de tal manera que quien tenga fe en ti, que yo me imagino que los presentes somos todos, yo creo que es que estamos convencidos, ¿no?, de que estás ahí, a ese pasito de pegar el puñetazo, lo que se dice del golpe en la mesa, que a muchos ya nos has convencido desde siempre, pero la grandiosidad de tu torero, que existe, que la tienes, yo creo que es que estás ya en ese límite de que es cuestión de que cualquier tarde, bomba, al revés, esa suerte que dicen, o ese golpe en la mesa, ¿no? Bueno, no sé qué decir, ¿no? Ojalá, ¿no? Sí, ¿no? Hay que golpear, ¿no? Yo lo entiendo que, es decir, pienso que es cierto que he contado, siempre he tenido la fortuna de contar con muchos partidarios, de que hay mucha gente, de tener el crédito de gran parte de la afición, y mucho más que puertas grandes y orejas ha habido, ¿no? Ha habido grandes faenas, ha habido grandes tardes, pero es verdad que no se ha reunido todo en una gran plaza, ¿no?, para dar ese gran golpe, ¿no? Es cierto. Entonces, pues, por eso, pues, tampoco me quejo de mi situación, ¿no? Y pienso que es verdad que el toro pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y que ha habido tardes buenas, pero falta eso, ¿no? Y lo importante, pues, es que ha ido saliendo muchas veces y que no está tan lejos que se concrete, no solo una, sino muchas, ¿no? Porque al final, para ser un torero, el torero que yo tengo marcado que quiero ser, no solo depende de reunirlo una tarde, sino que sean muchas tardes y muchas temporadas, ¿no? Así que bueno, ojalá pues haya esa continuidad y para eso trabajamos. Decía por ahí un aficionado que golpes había dado mucho. Yo creo que golpes vistes hasta el día de hoy, una alternativa de lujo en Bilbao, con Toros de Jandilla, con un cartel soñado, ¿no?, con el Juli como padrino y Talavante como testigo, casi nada, ¿no?
pero además una tarde en la que bueno, hubo un poco polémica entre comillas porque había gente que pensaba que no iba a estar preparado, que era muy pronto. Sin embargo, tú viste la oportunidad clara y desde luego el tiempo te dio la razón porque a pesar de no cortar bueno, el trofeo, es cierto que al año siguiente ya fuisteis uno de los toreros revelación. Sí, fue una apuesta que en su momento pues, se vio como arriesgada, pero que creo que a medio plazo, a largo plazo, también me dio mucha credibilidad el apostar por tomar alternativas en una plaza tan exigente, ¿no? Pero yo sí sabíamos que estaba preparado y como decía Ana, ¿no? Y aquí en Salamanca pues mucha gente me conoce desde que llegué el primer día. Durante toda mi etapa de novillero pues toreábamos muchos toros, ¿no? A puertas cerradas y demás, y realmente eso me dio poco a poco la experiencia suficiente como para afrontar el compromiso del cuatreño y del cuatreño de plaza de primera. Después con el tiempo también pues uno saca sus conclusiones, ¿no? Y también es cierto que igual que era consciente de que iba a superar esa prueba, de que estaba preparado para tomar alternativas, es cierto que tampoco en mi cabeza no pasó el ser triunfador de la Feria de Bilbao, por ejemplo, y pienso que ese carácter o esa madurez o esa ambición es necesaria, ¿no? Para ser figura de torero, ¿no? Y eso también te das cuenta cuando otros compañeros llegan y arrollan, ¿no? Y creo que también pues, durante los años uno llega a esa madurez, esa confianza en uno mismo y en saber qué es capaz de entregar, qué es capaz de dar, ¿no? Y por eso digo que no todo fue bueno, ¿no? Fue una tarde en Bilbao que se salvó bastante bien, pero que faltó ese triunfo, pero que realmente pues bueno, no tenía yo la claridad todavía como para competir, ¿no? Pero bueno, ya el año siguiente creo que toreé muchas plazas de primera, con muchas figuras, y ahí, pues, por ejemplo, pues sí hubo mucho más triunfo. Saúl, una cosa que quizás se ha cambiado en estos 2 años de ausencia es que se ha abierto para bien el abanico de toreros. En el año 2018, en el año 2019 en las ferias ha entrado más gente joven, es decir, que muchos de los carteles que a lo mejor estaban un poquito apolillados, ya en las ferias han empezado a entrar toreros jóvenes. Tú eres un gran aficionado, tú aparte de entrenar en el campo, vas a las plazas, porque Saúl es un torero que acude a las plazas a ver lo que se cuece, a disfrutar de una tarde de toros. ¿Cómo ves en ese sentido ese panorama? ¿Esa renovación es real o a la hora de acceder a las ferias sigue costando? Bueno, yo pienso que la verdad que en comparación a hace 5, 6, 7 años se ha abierto mucho el abanico, ¿no? y las ferias y se ha habido una gran regeneración, ¿no? del escalafón, tanto en toreros jóvenes como en toreros que después de haber pasado un largo periodo de tiempo parado han vuelto a ilusionar, ¿no? Entonces, la verdad que no tiene nada que ver. Es cierto también que muchas veces cuando se habla en voz alta de las figuras del toreo, ¿no? Pienso que también son necesarias porque creo que en un abono realmente todavía no tenemos esa fuerza real, toreros jóvenes o toreros de segunda fila o los toreros que aspiran a ocupar esas posiciones como para llamar la atención al gran público y arrastrar a grandes multitudes a las plazas de toros, ¿no? Entonces creo que esa regeneración tiene que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco irán llegando toreros que se vayan consolidando como figuras y figuras que decidan pues torear menos o dejar de torear y como siempre ha sido, ¿no? Una forma natural, pero es cierto que no tiene nada que ver a como estaba hace unos años que por X circunstancias pues parecía que estaba todo como más cerrado, más estancado, ¿no? Pero que yo soy de la opinión
que nadie cierra ni abre las ferias, ¿no? Cuando ha llegado un torero que ha explosionado como es Roca Rey, ¿no? y ha arrasado, pues se le han abierto las puertas bastante fáciles, ¿no? O como un torero que ha ilusionado como Pablo Aguado, pues también se le han abierto las puertas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que hay que dar motivos, que marcar la diferencia y que realmente dar motivos a la empresa para que te contraten. Bueno, decía Ana, se ha abierto un nuevo abanico de muchos toreros y bueno, llegas a un año que sí que es verdad, se da mucho más sitio quizás a los jóvenes, pero también el torero está en un momento difícil y bastante revolucionario. Tú en este día de la reaparición, bueno, has dicho que no hay nada en claro, pero ¿a ti con quién te gustaría compartir ese día tan especial cartel? ¿Con qué compañeros tienes alguna preferencia? Bueno, pues es difícil mojarse, ¿no? Pero bueno, no sé, me gustaría, hombre, por no evadir la pregunta, ¿no? y hablar de nombres concretos, pues comparto mucha amistad y admiración, ¿no? Las dos cosas, pues por Antonio Ferrera, por Diego Urdiales, ¿no? por Paco Ureña, por muchos toreros que además de admirarlos, pues tienes amistad y una buena comunicación con ellos. A partir de ahí hay otros muchos toreros que te llaman la atención, que admiras, aunque no hayas hablado nunca con ellos, ¿no? Por soñar, pues me gustaría no retirarme habiendo toreado al menos una corrida con José Tomás, ¿no? Eso creo que sería pues, un sueño cumplido, ¿no? Pues porque me siento afortunado no ya de torear con él, ¿no? Sino de haber vivido la misma época que él, ¿no? De poder conocer toda su trayectoria, ¿no? Es decir, bueno, pues no hemos podido vivir la época de Manolete, pero hemos visto a José Tomás, ¿no? Que las personas que estén haciendo hoy pues no lo han visto, ¿no? Sería un cartel muy bonito porque bueno, también yo creo que tienes cosas en común, porque Tomás también tiene ese valor, ¿no? que tú también expresas. Yo creo que sería una buena mezcla. Yo creo que hasta le mojaba la ovejita sin querer, porque es que no es por nada, pero cuando me has dicho tú, ¿qué cartel elegirías? Te lo juro que yo en este momento, os lo prometo, estaba diciendo Diego Urdiales, Paco Ureña, o sea, los tenía aquí. Yo creo que a ese cartel, y con Antonio Ferrera nos apuntamos, vamos, cualquiera, ¿eh? Si hay que ir, como se dice en la tele, si hay que ir se va, ¿eh? Raúl, si lo cierras. Yo no sé, Vero, cómo hacéis aquí las cosas, cuándo se le da paso al público, si ya le damos... Ah, vale, es que como estamos aquí, lo tenemos entre las dos, pim pam, por aquí viene. Va muy bien, va muy bien. Va bien, Marce. Pues el jefe dice que va bien, de aquí no nos echa. O sea que nada. Pues, bueno, pues entonces continuamos, Saúl. Me decías antes, estos 2 meses con Luis, yo no sé si habéis cerrado algo, si os ha dado tiempo a cerrar algo encima de la temporada, porque fíjate, decías antes, no es que no se pudiera ceder, pero lo cierto es que hace 5 años había toreros que comenzaban en marzo la temporada con 80 corridas, o con 50 cerradas, o con 25. Eso evidentemente, ese intercambio de cromos que se hacía del apoderado, ganadero, empresario, Sun Corda, de todo, pues sí cerraba puertas, porque al final se debían muchos favores unos a otros y se cerraba. Quizá en ese sentido, al haber menos festejos, no sé, ha tocado arrear más. Pero no sé si ya teníais algo cerrado de las ferias de principio de temporada o a lo mejor no puedes adelantar nada, claro. Bueno, pues prácticamente la verdad que no ha dado tiempo a trabajar otros aspectos en el campo, a iniciar las primeras conversaciones con muchas empresas, ¿no? Que desde que se hizo el apoderamiento, pues el inicio un poco pues esos contactos con prácticamente casi todas las primeras ferias, pero realmente hasta que no pasa Navidad y no pasa Reyes y demás, no se empiezan a cerrar en firme, ¿no? Lo que es esas primeras ferias, ¿no? Y prácticamente pues nosotros
el 10 de enero o 9 de enero, así, fue cuando él me comentó pues, que le había surgido ese imprevisto, ¿no? Entonces realmente encerrado en firme, pues no está, aunque evidentemente sí se están hablando pues cosas, ¿no? Y bueno, no sabemos todavía pues si será la reaparición, si será en Valencia, o será en Málaga, o será en Madrid, en fin, no sabemos todavía, pero bueno, evidentemente pues la temporada es larga y va a ser una temporada importante independientemente de dónde reaparezca. Pero, cojo el micro otra vez porque al principio lo decías y no quería que se me olvidara. Todos decimos que la vida del torero es muy dura, conocemos esa dureza del campo, de los entrenamientos a puerta cerrada, pero fíjate, Saúl, sí que me gustaría que nos explicaras un poco el calvario que has pasado con esta lesión, porque realmente ha sido una lesión que a priori no parecía tan grave, era el pie, bueno, en la boda ya apareció con las muletas, todos llorando. Mabel lo quería matar porque si no hubiera tenido la lesión hubiera toreado el día antes de casarse en Zaragoza. Y Mabel yo creo que casi le costó el divorcio antes de la boda. Pero lo cierto es que esta lesión que parecía, bueno, ¿qué tal? Esto nada, esto un poquito de rehabilitación, esta yola y ya está. Cuéntanos el calvario que has pasado, porque la verdad es que ha sido una lesión a la larga, no en cuanto a gravedad del momento, como pudieron ser las cornadas en el cuello y demás, pero ha sido una lesión que te ha retirado mucho tiempo del ruedo y además muy dolorosa, muy sufrida. Sí, más que dolorosa, eso ha sido tediosa, ¿no? Ha sido, pues bueno, laboriosa en el tiempo, ¿no? Porque ha habido pues, muchos inconvenientes, ¿no? Es cierto que en gran parte el que haya habido tantos inconvenientes me ha hecho llevarlo medianamente bien, ¿no? Porque han sido 6 operaciones y en cada una de ellas yo la verdad que soy una persona optimista por naturaleza y pensaba que ya estaba, que era la última. Y entonces pues medio me iba autoengañando, ¿no? Y cada mes, cada 2 meses pensaba que ya estaba bien y entonces los 11 meses pues se me han hecho largos, pero los he ido sobrellevando medianamente bien. ¿Por qué ha sido tanto tiempo? Que es una pregunta porque me pregunta mucha gente. La fractura en sí lleva unos 3 meses. Después de la fractura, la verdad que siempre he tenido muy buena movilidad, mucha fuerza, la rehabilitación y demás. Parecía que iba bien porque realmente la fractura no fue un problema. Solidificó muy bien y demás. Pero al poco tiempo, es decir, ya en el mes de enero o así, una vez que retiraron los tornillos, pues en una de las cicatrices de donde estaban los tornillos, pues empezó a supurar un poquito, a humedecerse y demás. Y bueno, fui compaginando la preparación de falla con las curas, ¿no? Hasta que se terminó por formar una úlcera, y que era el síntoma de una infección, ¿no? Al principio, pues esa infección, que parecía que con unos antibióticos y demás estaba bastante controlada, pues eso iba compaginando las curas con la preparación, las curas con la preparación, y que parecía que mejoraba, ¿no? Y hasta que llegó un punto en el que, me parece que fue el 28 de febrero o así, sobre un tentadero público en Sevilla, y realmente ahí me asusté mucho porque ya me empezó a doler y el aspecto no era bueno, y me fui a hacer unas pruebas y ahí me pusieron en situación de que la infección era mucho más grave, de que afectaba al hueso, de que afectaba un poco a toda la articulación, y un amigo mío, un médico, pues me hizo saber de la gravedad y decir, oye, pues a nadie que, poniéndome en un caso extremo, ¿no? Nunca llegamos a valorar eso, evidentemente, pero dice, nadie que le cortan una pierna lo tiene previsto, ¿no? Es decir, sin llegar a eso, ¿no? Evidentemente, ni mucho menos. Pero sí para ponerme en situación de decir, en alerta, de decir, tienes que parar y tienes que tomarte esto en serio, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue cuando me decidí quitarme de fallas, operarme, y después de eso hubo otra operación de limpieza y demás. Seguimos con antibióticos durante 4 o 5 meses, y una vez que ya se controló el tema de la infección, pues
pues se hizo un injerto porque aunque no había infección, pero al no haber una buena vascularización, un buen riego, no estaba cerrado, ¿no? Y seguía esa misma úlcera, ese mismo agujerito, pues seguía ahí. Y entonces hicieron un injerto y luego ya después del injerto pensaba que iba a volver a torear, incluso el cirujano pues me dijo que en un mes y medio pues podía torear, y entonces nos anunciamos en Argentina. Y después de aquello pues salió una especie de tumor con algo como muy extraño que levantó el injerto otra vez, y ahí nos preocupamos mucho, ¿no? Porque ese tumor era un síntoma que era bastante extraño y que ni siquiera el cirujano me supo decir cuál era el diagnóstico y cuál era el motivo. Entonces hubo un momento, una serie de semanas de mucha incertidumbre de si eso pues iba a volver a generar o no. Y entonces, bueno, ahí fue cuando se anuncia que no duró durante todo el año, pues porque no sabíamos cómo mi organismo pues iba a seguir reaccionando. Y gracias a Dios la verdad que reaccionó muy bien, se inició eso por última vez y no he vuelto a tener ningún tipo de problemas, ¿no? Ni ningún tipo de secuelas, porque también pues, me siento muy afortunado porque después de todo eso y de tantas intervenciones, ¿no? Pues podía tener algún tipo de impedimento, algún tipo de movilidad, de falta de fuerza, y la verdad que siento una pierna igual que la otra, ¿no? Así que bueno, ese ha sido un poco largo, pero es que no, tampoco se puede resumir mucho más. Bueno, dureza en, como lo cuentas, en tus palabras, mucho tiempo de sufrimiento. Y bueno, decíamos antes, los toros te han pegado mucho, y aparte de ese tiempo que has estado parado, imagino que te ha dado mucho tiempo a reflexionar. ¿Crees que ha sido un punto de inflexión necesario en tu carrera para volver más fuerte, ya no físicamente, sino psicológicamente también? Porque quizá, bueno, pues tenías muchos percances detrás y quizá todo iba evolucionando demasiado rápido y hacía falta también ese parón para reflexionar. Bueno, como falta realmente, falta no hace, pero bueno, una vez que llega, pues uno decide verlo el vaso medio lleno, ¿no? y pensar que ha sido para bien, ¿no? Yo siempre pienso que todo lo que pasa para bien, y que en un futuro quizás tenga las respuestas de por qué ha pasado eso, ¿no? Y bueno, pues lo veremos, ¿no? Yo pienso también porque que todas las experiencias que uno acumula en su vida diaria se expresan como torero, ¿no? Y al final, si se torea como se es, ¿no? Y si tu toreo es ese reflejo de tu espíritu, de tu alma, creo que todas estas experiencias se terminan reflejando, ¿no? En tu forma de torear. Y bueno, pues también en tanto tiempo pues te sirve para ver el toreo desde otra perspectiva, para ver a otros compañeros, para ver también otras cosas que también hay en la vida, que muchas veces pues, no te da tiempo, ¿no? con tu casi obsesión, ¿no? Y también puedes disfrutar de la familia y de otras cosas. Sí, Saúl, antes te preguntaba, Verónica, por ese cartel ideal para ti ahora mismo, pues iba a ser un poquito más mala. Y los toros, la verdad es que tú no habías hecho ascos nunca a nada, porque has toreado un poquito de todo. Aquí además hay mucho defensor de la variedad de castes, que yo creo que siempre enriquece el toreo, lógicamente. ¿Con qué o ante qué toros has estado tú más a gusto? Yo no hablo de zonas de confort, ¿no? Porque yo no hago ni una cabra. Pero ¿con qué toros te has expresado tú mejor, Saúl? Ah, y no vale decir que con el que envista, eso ya lo sabemos. Hombre, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, entiendo. Realmente, la forma de vestir del toro de Vitorino, por ejemplo, más allá de... no quiero defender nada, ¿no? Sino el toro que de verdad, cuando uno de verdad se acopla al toro de Albacerrada, sea de Vitorino, sea de Adolfo, sea el toro mexicano, ¿no? Tiene un punto muy especial, ¿no? Porque viste muy despacio, ¿no? Y por ejemplo, una de las vacas que recuerdo muy mucho,
que además no sé si la quedé ni bien ni mal, porque fue de las primeras veces que yo vine aquí a Salamanca, estaba recién llegado de novillero, fue lo de Zaballos y con Andrés Sánchez, y me acuerdo que esa sensación de decir, joder, que despacito, ¿no? Esa embestida, la verdad que engancha mucho. Como apuntarme, pues mataría antes la camada de Cubillo que la de Vitorino, la verdad. Pero fíjate, me resulta muy interesante esta reflexión, porque generalmente cuando tú hablas de Santa Coloma, de la Basarnada, todo el mundo primero pregunta, ¿no, que es tobillero y mira por ahí tal? Y fíjate lo que está diciendo Saúl, que curiosamente la embestida, una vez que te acoplas, ¿sabes? Me parece muy interesante lo que acabas de decir, ese rebozo de... Sí, aunque vista igual de despacio, también puede ser tobillero, ¿no? Y también puede ser con ese punto de ligereza también, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Y es verdad que también está muy separado para mí la vestida de Alba Serrada de la de Santa Coloma. Son dos puntos pues, muy diferentes en cuanto a la forma de vestir. Pero bueno, es cuando se generaliza mucho cuando se habla de hierro, ¿no? Se habla de toro concreto. Como cuando hablan del mono encaste Domecq hay... Sí, es cierto también, es decir, no se parece nada a Fuente Imbro, a Juan Pedro o a, no sé, ¿no? Es decir, no tiene, o hasta el Duendo, no tiene nada que ver, ¿no? Y hace 40 años era prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, hablabas de esa columna de los toros de Vitorino. Lo cierto es que también has estado normalmente anunciado con corridas duras, como en Bilbao. Bueno, yo estuve leyendo una importante actuación que tuviste en Bilbao con los toros de Miudar. Lo cierto es que además a mí me parece muy complicado ponerte delante de toros de esos encastes. La verdad es que supone un sobreesfuerzo, ¿no? Y yo creo que tú tienes experiencia y de hecho los entiendes bastante bien. Bueno, de Miura realmente solo he toreado dos corridas, una en Bilbao y otra en Pamplona. No tengo intención de torear muchas más, lo siento, quizás fue en alguna plaza de importancia, ¿no? Como puede ser Sevilla o Madrid, pero por cumplir, ¿no? Con ese, por bueno, tener ese, no sé, currículum, sino vivir esa experiencia como torero, ¿no? Que también pues te hace sentirte más torero, ¿no? En su día, pues, pero más allá de esas 4 plazas, pues no creo que toree mucho más de Miura. Así es. Soy defensor de las diferentes embestidas, de los diferentes encastes, pero no a cualquier precio, ¿no? También es cierto, ¿no? Creo que uno debe de torear las corridas en las que uno cree que pueda dar su mayor dimensión, ¿no? Y en ciertos momentos, pues en ese caso, por ejemplo, creo que fue una apuesta arriesgada torear la de Vitorino, es decir, la de Miura en Pamplona, porque tenía muy pocos años de alternativa, ¿no? Pero es eso que fue el triunfador de Pamplona el año anterior, y decidimos pues, apostar fuerte y torear esa corrida. Después creo que ya en Bilbao pues, tenía la suficiente experiencia como para torear la corrida de Miura y solventar, ¿no? Creo que me ayudó a afianzar la imagen de que era un torero más seguro de lo que parecía, ¿no? de que había esa sensación de que un torero tan dramático, con tantas cogidas y demás, y tan temerario, ¿no? Torear una Miura en Bilbao pues prácticamente iba a ser un suicidio, ¿no? Y se demostró pues, que se toreó la corrida, que no hubo, aún exponiendo, no se dominó la situación al 100%, ¿no? Y ese creo que fue el gran objetivo de esa corrida, ¿no? El torear la corrida y matarla con maestría y buscando torearla buscando la belleza, no la batalla, ¿no? Y bueno, ya pues cuando venga otra, pues te lo diré. Decías antes que, bueno, decía también Ana
Bueno, decías una frase que un torero, o sea, que un torero torea para dejar huella. Yo creo que tú siempre, eso es algo que siempre has hecho. Decías ahora también que eres considerado, bueno, quizá a priori por mucha gente, como un torero temerario, y antes decía Ana que muchas veces quizá no hay ese vínculo con el público, sino que tú expresas una cosa, el público ve otra. Yo te quería preguntar, quizá ese valor innato que tienes ¿ha impedido ver en ti un concepto más allá de esa primera cara del valor? Pues bueno, algunas veces sí lo he sentido yo así, ¿no? Como que es verdad que quería expresar un sentimiento, que quería mostrar un toreo mucho más vocacional, más un toreo buscando más la estética y la calidad, y quizás no era capaz de concretarlo, ¿no? Para saberlo transmitir y que lo viesen así. Entonces, durante una temporada o dos me frustraba cuando veía cuando solo se hablaba de mí como un torero valiente, ¿no? Como un torero temerario. Pero también es cierto que ha habido muchas tardes en las que en esa escala de prioridades, cuando no he sabido enfocar la tarde por ese camino de la belleza y sabía que era una tarde importante, pues lo he asumido el compromiso, pues apostando por la vía de la épica, ¿no? Entonces, pues es cierto que esas tardes han tenido mucho peso y han marcado mucho o han etiquetado mucho ese concepto, ¿no? Creo que en los últimos años no es que haya habido una transición de mi toreo, sino que quizá pues se ha dejado ver o me he mostrado con mayor claridad el torero que quería ser, ¿no? Y quizá en poco tiempo se ha cambiado la imagen de ese torero temerario a un torero que busca torear con más calidad, aunque siga exponiendo y aunque uno no renuncie, ¿no? A ese valor, y creo que es fruto pues, de un mayor estudio del toro, de una técnica más definida, de dominar un poquito más la situación y de tener también claro cuáles son tus prioridades, ¿no? A mí me ayudó mucho a verlo, aunque volvamos un poco, no quiero ser insistente, pero al percance de Bilduino, pero me ayudó mucho a verlo porque en esos momentos tan dramáticos, pues dice, cuando decidí volver a torear, ¿no? Yo pensaba y decía, ya sabes qué es lo que puedes perder, ¿no? Entonces, si continúas toreando, que sea para que tú seas feliz, ¿no? No simplemente para triunfar, ¿no? Sino para torear como tú quieres torear. Entonces me ayudó a establecer esa escala de prioridades que años antes, pues quizá el triunfo me hacía atropellar la razón muchas tardes. Y creo que eso es lo que ha ayudado a hacer ese cambio de torero temerario a un torero que busca otra interpretación diferente. Sí, Saúl dice la canción que al lugar donde has sido feliz nunca debes volver. Incluso yo creo que no debes volver a donde has sido infeliz, por así decirlo. Lo estás diciendo ahora en Vitigudino, bueno, pues como titulé precisamente en el mundo. Marce, me estás boicoteando, ¿eh? Por eso, a ver, no le pasa que... Bueno, lo cierto es que Vitigudino, y así titulé en el mundo, Saúl se queda a 2 milímetros de la yugular, a 2 milímetros de la muerte. Hay dos cosas de ese día que a mí como mortal humana, y no como vosotros que sois de otra raza, a mí me llama mucho la atención. La primera es que con todo lo que se estaba viviendo en ese momento en la plaza, porque la plaza fue muy consciente de que había sido un percance muy grave, esa tarde estaba Mingo, López Chávez, y va Domingo, y se va a recibir al toro en el mismo sitio, en el mismo burladero donde a ti te acababa de coger, y de rodillas como tú, es decir, una cosa que dice, no sé, como una especie de autoafirmación también de él, ¿sabes? Como torero. Pero es que luego tú reapareces y vas y haces lo mismo. Es decir, ¿con qué espíritu vuelve uno al lugar del crimen? Te diría Agatha Christie. Fíjate, lo de Mingo no lo sabía. Y después hemos hablado mucho, pero es verdad que no lo sabía. Recuérdaselo, porque fue algo que a los que tienen esa sensibilidad de ver el detalle,
nos dejó pegados. Ya lo hizo. Bueno, pienso que como torero te ayuda en ese momento, pues es necesario, digamos que confrontar tu miedo, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? Y piensas que no tienes necesidad de hacerlo, que puedes hacer cualquier otra suerte, cualquier otra cosa, ¿no? La verdad que mi vuelta a Vitigudino, ¿no? Como dices, pues antes de desaparecer, pues volví a Vitigudino a torear los toros aquí a puerta cerrada, con el mismo traje, los toros de Oribe también y demás. Pero no más allá del morbo, ¿no? Que pudiese parecer, ¿no? De que dijera, bueno, pues quiere volver a repetir. No, es una manera de aceptar con una mejor solución lo que pasó, ¿no? De partir desde el mismo lugar que se paró un poco y con otro resultado diferente. Creo que eso pues te ayuda a la mente a superarlo mejor, porque si uno sabe que tiene la posibilidad de no confrontarlo, pero en el fondo también abre una duda en tu mente, ¿no? Y creo que delante del toro, contra menos dudas tengas, pues mejor. Otra experiencia, por ejemplo, que yo tuve así fue pues, la tarde de David Mora, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, pues al año siguiente yo me fui a Portagallora porque me impactó tanto lo de David y me daba tanto miedo que ese mismo día que volví es decir, al año siguiente, que era la primera vez que volví a Madrid, pues decidí empezar la tarde ahí, pero porque era una forma de reafirmarme como torero. Pero bueno, creo que son en ocasiones puntuales, ¿no? No uno puede estar atado siempre a eso, ¿no? También es humano muchas veces y no siempre es capaz de superar todos los miedos. No, es que, vamos, yo personalmente lo vi así, como una reválida contra el miedo, precisamente, y evidentemente es muy puntual, pero claro, es muy significativo, ¿no? O sea, que justo antes de reaparecer vuelvas con la misma ganadería, te pongas el traje y te vayas al mismo sitio, pues hombre, es algo que a quien lo ve desde fuera, pues es que le tiene que calar el alma por fuerza, si no seríamos piedras, ¿no? No sé si... Sí, justo yo te iba a preguntar por eso lo que dices. Muchas veces lo que dice Ana, yo no sabía eso de Mingo, tampoco sabía que luego te habías vuelto el día de cuando David Mora a Portagallora, pero esos son pruebas cruciales que os ponéis los toreros, bueno, en ese caso tú, para que vuestra carrera pueda seguir avanzando y tome otro rumbo y no se produzca ahí un estancamiento quizá. Quizás son pruebas porque que tú decides ponerte o que tú decides superar, pero para afrontar tareas concretas o situaciones concretas, ¿no? Pero que tampoco definen una tauromaquia, ¿no? Simplemente porque son en tareas concretas, porque tú decides mostrar tu grado de compromiso o despejar cualquier duda que tengas o que te reafirma en tu concepto de valor o en lo que en ese momento quieres mostrar, ¿no? Sea una Portagallora o sea no siempre se expone simplemente con algo temerario, ¿no? Muchas veces simplemente cogiendo pues, la mano izquierda y dejándosela ahí o tocando suave o tocando o no tocando, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras las faenas son muy largas para mostrar tu compromiso, si no siempre son en una larga. Una pregunta que yo te quería hacer, en toda tu trayectoria hasta ahora, bueno, tú dices que no siempre hay que hacer esos actos, ¿no? Por así decir, temerarios para reafirmarse. ¿Cuál dirías que ha sido tu triunfo hasta tu carrera hasta ahora? No, o sea, tu mayor triunfo, no me refiero a un triunfo de Puerta Grande ni nada de eso, sino el que tú creas que te ha abierto en verdad un camino para seguir avanzando y el que sobre todo más te ha hecho crecer profesionalmente como torero. Pues pienso que uno de mis grandes triunfos creo que ha sido pues ser fiel a mí mismo, el torear como siento, el torear como torero de salón.
cuando me lo permite el toro, evidentemente, no digo que siempre me salga, pero sí el tener la intención clara de que el concepto del toreo sea el mismo que el que hace sin toro, después salga o no, y no desviarte de ese camino. El ser comprometido con mi profesión, ¿no? Y bueno, es una vocación la que... Es una vocación el toreo que tú tienes y es un compromiso que tú tienes tan grande, ¿no? Con tu profesión que creo que el tiempo que he estado delante del toro o metido en el mundo del toro, creo que he estado en un compromiso muy alto, y me siento pues que ha sido un triunfo para mí, que no por lo que ya consiga o haya conseguido o vaya a conseguir, sino porque me ha ayudado a ver que las cosas, que cualquier cosa de la vida con ese grado de compromiso se consigue. Saúl, una pregunta, no sé, me voy a ir atrás, una pregunta al Saúl aficionado, es decir, tú vas mucho a la plaza, muchas veces yo digo que somos catedráticos de barrera, es decir, que desde el tendido todos lo vemos clarísimo, no hombre, por aquí, por allá, incluso a veces oyes cosas en la plaza que te dan ganas no sé. Tú que has visto a muchos compañeros tuyos, que me imagino que a lo mejor luego has hablado con ellos la corrida, ¿hay mucha diferencia realmente a veces entre lo que tú estás viendo y sintiendo a lo que se aprecia desde fuera y sobre todo lo que aprecias tú como profesional? Es decir, no sé si me entiendes lo que... Sí. Cuando tú estás como espectador, ¿no? Pues a veces a lo mejor desde arriba se ve, por así decir, yo qué sé, un toro fácil que a lo mejor tiene unas complicaciones, pues que porque técnicamente las tapas, lo que sea, que sí hay mucha diferencia entre esa percepción que tienes como espectador, por ejemplo, cuando tú has ido a ver amigos tuyos toreando y a lo mejor tú ves muy claro en el tendido un toro y a lo mejor hablas con ellos y te cuentan, o sea, que sí ha habido muchas diferencias a veces. Creo que a veces sí hay mucha diferencia entre el ojo profesional. Exacto. Y el ojo del aficionado, o más del aficionado del gran público, ¿no? Porque hay muchos aficionados que quizás, la verdad que cada vez hay mayor conocimiento, ¿no? Accesible, y hay muchos aficionados que tienen un ojo casi como profesional, ¿no? Pero sí, creo que entre los profesionales pues sí hablamos un idioma quizás diferente y hay una percepción, sobre todo en determinados toros que a lo mejor no ponen las cosas muy fáciles, o que el torero da técnicamente está tan preciso y tan bien con el toro que a lo mejor pues no ha parecido, no ha dado la sensación de que todo es muy fácil, ¿no? Desde fuera. Hay toros, por ejemplo, también pues que es verdad que hasta que no estás delante no percibes el peligro, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, ayer, lo que pasa es que como estoy cada día duermo en un sitio diferente, pues no sé dónde digo, pero sí funciona. ¿No? Bueno, ayer, por ejemplo, me acuerdo que ayer tuve un toro, por ejemplo, y lo he estado viendo yo mismo en vídeo, ¿no? Y es una sensación, la que yo percibí delante del toro, ¿no? De intensidad y de peligro, y otra muy distinta a la que se veía en el vídeo, ¿no? Y decía, joder, si aquí parece el toro mucho más noble, mucho más fácil, ¿no? Esas cosas pasan porque las miradas, los momentos que un toro puede tener de duda o de estar pendiente de otra cosa o de probarte, hay muchos momentos que se ven en sus ojos o en sus reacciones o en el movimiento de sus orejas o en cualquiera que sean sus intenciones, que no siempre a una distancia larga pues se ve. Y incluso a veces con la técnica, ¿no? Porque todos lo hemos experimentado alguna vez, la diferencia que hay de ver una faena en la plaza, que a lo mejor luego la ves en vídeo o en la tele y no te parece tanto. Mira, el día de Madrid, por ejemplo, de Diego Urdiales, pues por la noche, nada, estábamos cenando 10 o 12 personas con Diego, ¿sabes? Que es un buen amigo, y yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿estarás deseando ver la faena? Y me dijo, pues a lo mejor no la voy a ver en toda la vida. Es decir, estaba tan lleno de esa sensación que había tenido, que no le he preguntado, pero que como que no tenía ninguna intención de
de verlo más que nada por quedarse con esa vivencia. ¿A ti te ha pasado a veces de ver tu toreo y luego, a lo mejor en alguna feria televisada y luego si has visto el vídeo, pues eso, esa diferencia, ¿no? Porque al espectador también le pasa. Del directo al... No sé. Sí, es cierto, ¿no? Al final creo que la gran virtud del toreo es esa, ¿no? Que es el directo, el momento, el que aparece en un instante y eso desaparece y queda el recuerdo, ¿no? Quizás ahora con la tecnología, con la inmediatez, con la facilidad que tenemos para ver los vídeos, pues tiene su parte buena y su parte mala también, ¿no? Que quizás pues nos guiamos solamente por lo que vemos, ¿no? Y queremos analizar muchas veces en exceso, ¿no? Y no nos da tiempo cuando uno está analizando, no está viviendo el momento presente y si no vive el momento presente pues no vive la emoción, ¿no? Y el sentimiento, ¿no? Y creo que hay tardes que están muy marcadas por ese sentimiento, por esa emoción y lo vive con una percepción distinta y creo que es más bonito el toreo desde ese punto de vista, ¿no? Aunque el vídeo ayude mucho para perfeccionar muchas cosas y también soy defensor de él como profesional, me ayuda. Pero creo que como sentido del espectáculo, creo que las emociones que se viven en una plaza se tienen que quedar en una plaza. También es cierto, y aquí tenemos a Nacho, tenemos a un gran profesional de la fotografía, ¿no? Que hay veces, concretamente contigo, Saúl, hay fotos que te cortan la respiración, ¿no? Porque ves que es que no cabe ni un alfiler literalmente entre el toro y Saúl. Y la verdad es que hay fotos, ¿no? Que sí que te demuestran, pues eso, que el toreo que se hace, vamos, que es arte efímero totalmente, que estáis construyendo una estatua en la plaza, ¿no? Sobre el albero, y que si no estuviera también ahí el ojo, evidentemente la aficionado lo guarda en la memoria, pero también a veces quedan unos recuerdos espectaculares, ¿no? Sobre todo en el papel. Sí, es otro arte también, ¿no? También, y gracias a Dios pues siempre, es decir, conservamos fotografías de toreros muy antiguos también, que si no pues no estarían, ¿no? También, es decir, que todo tiene su parte más que valiosa, ¿no? Es decir, la foto, el vídeo, ¿no? Hay grandes retransmisiones, ¿no? Y es verdad que no soy defensor, por ejemplo, de los vídeos cortos de internet, ¿no? Generalmente, pero sin embargo pues en mi día a día veo mucho, ¿no? Y me ayuda mucho y también pues, oye, te ayuda a saber qué ha pasado en todo el mundo y eso pues y hay un gran conocimiento muy accesible, ¿no? En cualquier materia, ¿no? Y concretamente en el toro pues viendo faena. Tiene también pues su ventaja, ¿no? También es cierto que tu toreaje aquí en Salamanca, que cualquier persona te puede estar viendo en Colombia o en México, ¿no? Eso pues también es una gran suerte que vivimos en esta época. Pues está claro que hablamos de que el toreo es magia, el toreo es el presente y es el momento, decía Ana. También el toreo queda grabado en el recuerdo y en el papel. Yo no sé, nos decía justo en una de las tertulias que tuvimos que él no es mucho de leer las crónicas sobre los toros. Tú eres, en este caso, un torero que lee después de la corrida, a ver cómo le pone los medios, no sé cómo escribir. Pues de mí realmente la verdad que no suelo leer mucho. No por nada, sino porque uno después de torear, pues, no sé, quizás siempre tiene otras cosas que hacer y quizás pues he cogido el hábito de analizarlo yo, de verlo yo y no sé, me gusta la crítica taurina, la crónica taurina y suelo leerlo, pero normalmente más de otros compañeros. Creo que es que uno no es el mejor receptor para leerlo, ¿no? Y para interpretar independientemente si te han puesto bien o si te han puesto mal, no sé, es decir, que uno no puede, no es objetivo, ¿no? Y bueno, una frase de un amigo me decía, dice, lo que veas no lo leas, ¿no? Entonces, pues bueno, también está bien. Bueno, pero ustedes lean, ¿eh? Es que no lo podemos leer. Entonces, entre que está ya el panorama bueno, como encima no se lean, ¿sabes? No hay visitas y la publicidad entra ahí por los clics. Yo mando todos mis enlaces y digo, mira, aunque no me leáis, pero tú pégale ahí al boladito, que luego si no la publicidad no entra. Y hablando de la publicidad, yo creo que ahora los toreros y en general los aficionados nos enfrentamos a
a otro valor, ¿no? Que es ese valor frente a la sociedad, Saúl. El torero ha pasado de ser el auténtico ídolo de masas en el año 50, 60, era el Messi de esos años, pues ha pasado a ser un ser casi despreciado por un sector que no sé si es mayoritario, yo creo que no, pero sí se hace ver mucho, ¿no? Y hablo de todo ese sector, que lógicamente hay que tocarlo, ese sector antitaurino, pero que además, ya no es que sea antitaurino, porque yo tengo amigos antis que digo, a mí me parece muy bien que no lo quieras ver, no vayas a la plaza, pero a mí déjame en paz. Pero hemos pasado además a que seáis críticos, o sea, objeto de unas críticas a veces salvajes y crueles. O sea, yo recuerdo incluso la misma puerta de la UCI, las auténticas barbaridades, algo que se hizo un poco visible a raíz de la muerte de Víctor Barrios. Muy triste, pero es así, ¿no? Y algo que se parecía ya en el mundo. ¿Cómo se enfrenta un torero a la sociedad del siglo XXI, Saúl? Bueno, pues es verdad, es cierto que a mí lo que más me preocupa no es los antitaurinos, sino que creo que gran parte, la gran mayoría de la sociedad es indiferente, ¿no? Y dentro de esa indiferencia, que yo creo que siempre ha existido, quizás en esos años 50, 60, los 20, quizás la gran mayoría sí era taurina, pero siempre ha habido una gran masa que vive al margen del toro, ¿no? Antes lo respetaba porque sus padres lo respetaban, o porque alguna vez han ido, o porque conocían a alguien, o tenían alguna ganadería cerca. Y dentro de esa indiferencia apostaban por el sí, ¿no? Creo que ahora dentro de esa indiferencia hay mucha gente que se siente más a gusto con el grupo o más afectada con el grupo del que no. Y creo que es verdad que la sociedad está un poco dando pues, la espalda a la tauromaquia, porque se crean nuevos paradigmas, nuevas creencias y nuevas modas, ¿no? Nuevas influencias. Y yo soy de la opinión que al final todo volverá a su cauce y todo volverá a la normalidad. Pienso también que quizás esa corriente a favor que hemos tenido durante décadas nos ha hecho no tener que defendernos de nada ni de nadie, y quizás pues ahora nos toque aprender a cómo comunicar y cómo defender la tauromaquia. Nos relacionamos siempre con las mismas personas, con personas que son afines, y normalmente pues los toreros primero, es decir, no tenemos la capacidad de explicar generalmente qué es el toro para nosotros, ¿no? Y yo pues sí me gustaría animar a cada uno que sea valiente en su día a día, en su sociedad, donde se mueva, en su trabajo, en la sociedad, a mostrarse tal cual es, ¿no? Y si es taurino, pues es taurino, no obligar a nadie, pero sí, es verdad que siento que hay mucho más temor por los taurinos del que debería, o más que del ataque que hay, ¿no? Pienso que lo veo, pues no sé, por personas allegadas a mí, mi mujer, ¿no? O lo que sea, pues que si llega a un trabajo y antes de que te ataquen, tienes miedo a decir que eres taurina, o que eres la mujer de un torero, ¿sabes? Ese miedo creo que hace más daño que el ataque antitaurino. Entonces creo que no hacemos nada mal por expresarnos tal cual somos y por expresar nuestras aficiones y nuestros gustos, ¿no? Y creo que en ese aspecto animo a que seamos valientes. Pues fíjate, Saúl, yo a lo mejor ahí no soy tan optimista como tú, porque hace muchos años, ya lo comentaba con Chapo, Paulaza, y decía que la verdad, hace como 10, 12 años ya escribía que la tauromaquia era como la punta más visible del iceberg, ¿no? Pero que después se van a ir la caza, la pesca, la carne, los lácteos, los huevos, y lo estamos viendo, a los perritos con el amiguito en el coche de capota, a los toros que son unos lindos herbívoros que van por el campo y no hacen nada. Y fíjate, yo creo que al margen de que tengamos que dar ese testimonio, ¿no? Como taurinos, es que creo que todo esto va mucho más allá y sinceramente yo sí veo muy en peligro en lo que es todo el mundo rural. No sé si a lo mejor es la sociedad que camina hacia una sociedad mucho más urbanita, pero aquí hemos cambiado los perros por los niños, es verdad, o sea, sí, pero es que fíjate, o a mí a lo mejor me ha pasado, ¿no? Intentas hablar
Y yo creo que a veces nos damos contra una pared porque hablamos para gente que no lo quiere escuchar. Es decir, nosotros porque hablamos entre nosotros y hablamos todos el mismo lenguaje. Pero es que cuando tú vas a veces a hablar, es que no te quieren tampoco escuchar, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor falla también la propia comunicación de cómo se ha transmitido el toro, o que hemos dejado que la información taurina se restrinja solo a portales especializados, porque si os dais cuenta, en los grandes medios, al final los toros solo salen cuando hay un percance. O sea, te digo, en el mundo, en jornada, 2 millones de personas durante 2 días seguidos, lo más visto de toda la semana, pero porque había sangre, ¿sabes? A lo mejor una puerta grande en Madrid no tiene esa puerta. No sé, es una reflexión y no quiero ser un poco menos optimista. Bueno, decías que todo volverá a su cauce, yo creo que sí, y hablabas de ese miedo. Yo creo que miedo, por supuesto, no tenemos que tener a decir soy torero, soy la mujer de un torero, soy el un picador. Yo creo que al contrario, ¿no? O sea, lo tienes que decir, yo creo que con orgullo, ¿no? Y que intentar llegar a toda esa gente que no conoce el mundo y trasladarlo. Y bueno, dicho esto, terminamos vuestras reflexiones. No sé si Ana, tú quieres preguntar algo más o si el público ya damos paso, si quieres preguntarte algo. Sí, yo por mí creo que ya es hora de dar paso, pero simplemente al hilo de esto digo lo que digo siempre, Marce, y sobre todo cada vez que pienso en Salamanca. Os recuerdo a todos que esta ciudad dejó perder una cátedra de estudios en tauromaquia importantísima para la universidad, por la que Mónica Araejo se dejó la piel, y Nidia Riesco, yo estaba con ellas, llevaba la parte cultural, y creo que eso es una asignatura que los taurinos y los aficionados de Salamanca tenemos pendiente. Nada más, paso por aquí. Bueno, todos, mira, ahí ahora mismo, yo creo, para mí, veo dos clases de amigos ahora con estas historias de la modernidad, de la moderna, ¿no? Amigos que conozco y que quiero mucho, y amigos que no conozco, pero tengo el placer hoy de conocer, que es tu caso, y bueno, darte la enhorabuena, decirte que con los valores que has mostrado, eres un torero en grandeza de la fiesta muy alto. Es un placer tenerte aquí en la peña, no como padrino, sino como torero con letras mayúsculas. Y creo que el que consigue, o sea, el que persigue un sueño, lo tiene. Y tú ya, bueno, has conseguido ya mucho. Un placer. Buenas noches. Encantado de haber estado en la charla, nunca había venido. Voy enamorado de la tertulia. Ana, yo creo que la he visto alguna vez en algún otro más. Y bueno, estoy encantado de que hayáis esto. Espero que sigáis haciendo mucho tiempo más. Y nada, no es una pregunta como tal hacia ti, Fortes, sino que tengo muy buenos recuerdos de las tardes que te he llegado a ver en Vitubudino, que es mi pueblo, y en Madrid y otras tardes. Y quería darte un obsequio de lo que has transmitido para mí y quisiera que lo tuvieras para ti. Sí, sí. Hola, buenas noches, maestro. Mire, yo le quería preguntar a ver si han tenido ustedes, los profesionales, noticias de cómo se presenta este nuevo gobierno socialcomunista.
Pues bueno, la verdad que no estoy muy metido tampoco en ese... no, vamos, estoy al tanto de lo que pasa en el país y demás, pero no suelo ver mucho la tele, tampoco lo analizo mucho y tampoco soy yo la persona que pueda arreglar tampoco... no puedo arreglar mucho, ¿no? Pero bueno, es cierto que se vive un poco con preocupación, algunas veces, pues un poco... También tengo mis puntos pesimistas también, no solo soy optimista también. Que es verdad pues que hay una clara intención, ¿no? por ir por los toros, ¿no? O esa primera idea parecía, ¿no? Pero también pienso que no es tan fácil, ¿no? Que no simplemente el que alguien llegue al gobierno puede hacer cambiar una tradición de tanto tiempo, no tiene todas las competencias necesarias como para acabar con el toro. La comunidad autónoma pues también tiene que decir, el Tribunal Constitucional también tiene que decir. Creo que hay muchas cosas más importantes que solucionar en el país que eso, pero es cierto que debemos de estar alerta de ir trabajando pues nuestra defensa poco a poco. Y quizás lo que más miedo me dé es la situación económica que pueda haber, ¿no? Si realmente pues se crea esa gran crisis, o sea, que se avecina, creo que eso puede perjudicar más que retirar las ayudas al toro o que cualquier ley, ¿no? Porque realmente si la economía no está bien, si la gente pues está sufriendo y no puede ir a los toros, realmente no hay empresarios que les salgan las cuentas para poder organizar espectáculos taurinos. Pero bueno, dicho esto, tampoco nos van a quitar lo que no es. Por ser un poco optimista, el otro día, no sé si ha sido hace 2 o 3 días, Charo en ABC publicaba que se habían puesto en contacto con el gobierno y que, vamos, que el PSOE le había negado tajantemente que tuvieran la menor intención, y además, por lo visto, Unidas Podemos, o Unidis Podemos, o ya lo saben, o nosotros, pues que por lo visto deben tener la boquita cerrada y... O sea, te quiero decir que por lo menos la noticia de Charo, que es fiable, daba a entender que podía estar el sector tranquilo. No creo si haya una crisis, tampoco fíjate, ahora es cierto, ¿no?, que a lo mejor se organizarían menos festejos, pero desde luego no creo que se puedan cargar una actividad que ingresa 53 millones de euros en las arcas del Estado solo el concepto de IVA. Ahí lo dejamos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de rematar. Bueno, pues rematamos despidiéndonos. Yo creo que ha sido una tertulia muy enriquecedora. Me hablaba al principio, Ana, un poquito de ti, Saúl, que yo no te conocía tanto, y desde luego creo que eres transparente en la plaza, transparente aquí como persona, así que ha sido una bonita tarde y bueno, muchas gracias también a ti, Ana, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros.